Bienvenidos chicos, continuamos en el tema 13, la estadística. Vamos a ver hoy un ejemplo para calcular los parámetros de posición cuando los datos están agrupados en intervalos. ¿Vale? Dijimos que los parámetros de posición eran tres: los cuartiles, los deciles y los percentiles. Que lo que hacía el cuartil lo dividía el número de elementos en partes iguales. 4 partes iguales, los deciles en 10 partes iguales y los percentiles en 100 partes iguales. Aquí tenemos un ejemplo donde se le ha preguntado a 100 personas, se le ha hecho un examen y las respuestas que eran correctas. Entre 0 y 10 preguntas correctas había 5 alumnos, entre 10 y 20, 9, entre 20 y 30, 25 alumnos, entre 30 y 40, 32 alumnos, 40 y 50, 21 alumnos y entre 50 y 60 respuestas correctas, 8 alumnos. ¿Vale? Lo primero que haremos siempre, la frecuencia la sumo, frecuencia absoluta la sumo. En este caso me da 100, que la encuesta yo se la he hecho a 100 alumnos. Después, siempre que vaya a calcular los parámetros de posición, calculo la frecuencia acumulada. La F sub I, frecuencia absoluta acumulada. Esta era muy sencillita, vamos a calcularla. Era simplemente sumando las columnas de la frecuencia. Voy a acumular. 5, ¿vale? Entonces ahora lo que hacía era 9 más 5, 14, 14 más 25, 39, 39 más 32, 71, 71 más 21, 92 y 92 más 8, 100. Acordarse siempre que la suma de la frecuencia absoluta acumulada tiene que darme n, que es el número total de elementos. Bien, lo primero, una vez que estamos en esto, vamos a calcular la moda, que también tiene una fórmula distinta cuando son tablas de datos agrupadas. ¿Vale? La moda se calcula. Primero, identifico el intervalo. El intervalo modal es el intervalo que más frecuencia tiene. En este caso es el 32. El intervalo va de 30 a 40. Ojo, el 30 siempre con corchete en la izquierda y 40 paréntesis significa que el 40, si tuviera 40 respuestas correctas, estaría aquí abajo, en el intervalo de aquí abajo. ¿Vale? Entonces el intervalo, lo primero identifico el intervalo modal que se llama, es el de 32 respuestas correctas, que son entre, el intervalo va de 30 a 40. Vale, ¿cómo se calcula la moda? Vamos a ir viendo la formulilla. La moda es LI. ¿Qué significa LI? LI mayúscula. Cuando tengo intervalos, LI va a ser el límite inferior y a este se le llama límite superior. ¿Vale? Todo esto. Entonces, mi intervalo, como es de 30 a 40, ¿cuál es el límite inferior? La LI. La LI es 30 más F sub I más 1. ¿Qué significa? ¿En qué intervalo estoy? En el 30 a 40. Estoy en este intervalo. ¿Vale? Pues F sub I más 1 es mi frecuencia más 1, es decir, el siguiente, 21. Partido de F sub I menos 1, el anterior, 25, más el siguiente, 21. Me ha faltado el por A sub I. ¿Qué significa A sub I? La amplitud del intervalo. En este caso, la amplitud de todos los intervalos es la misma, que es 10. ¿Vale? Sería el límite superior menos el inferior. En este caso, 40 menos 30, 10. Por 10. Hacemos toda la operación esta y me sale que la moda vale 34,56. ¿Vale? Es decir, la moda estaba claro que iba a estar en el intervalo entre 30 y 40, ¿vale? Y me sale 34,56. Muy bien. Vamos a calcular ahora los cuartiles. ¿Cómo se calculan los cuartiles? Cuartiles, deciles y percentiles se calculan de forma muy similar. Lo único que es diferente es encontrar el intervalo, ¿vale? Porque el intervalo dijimos que se calculaba en los cuartiles era K, el cuartil que yo quería calcular, por N, el número total de datos partido de 4, en los deciles era partido de 10 y en los percentiles partido de 100. Vamos a hacer un ejemplo y lo vemos. Vamos a calcular el cuartil 2. Cuartil 2. Primero, siempre identificar el intervalo. Siempre vamos a hacer el sistema el mismo cuando sea por intervalo. Identifico el intervalo. ¿Cómo identifico el intervalo? Como es cuartil, era K por N partido de 4. Muy bien. Cuartil partido de 4. K, como yo estoy en el intervalo 2, pues 2 por 100 partido de 4. Es decir, 200 partido de 4, que es 50.
¿Y dónde busco el 50? En la frecuencia acumulada. En la acumulada. Voy a buscar hasta que llegue al 50. Paso 5, 14, 39 y aquí. ¿Vale? El 50 estaría aquí. Es decir, mi intervalo que estoy buscando es de 30 a 40. Y ahora voy a aplicar la fórmula. Vamos a cambiar el bolígrafo, como en rojo por ejemplo. Vamos a aplicar la formulilla. ¿Vale? Continuamos esta fórmula. Primero, LI, límite inferior de mi intervalo. En este caso mi intervalo 30. Más, continuamos. La posición ya la he buscado, 50, o sea, la he calculado antes. Menos FI menos 1. Estoy en este intervalo. Me dice el anterior acumulado, mayúscula, FI menos 1, acumulado, 39. Partido del F sub I en el que estoy, como estoy en este intervalo, 32. Por la amplitud del intervalo, A sub I, la amplitud del intervalo, 10. Y esto me da mi Q sub 2, que en este caso sale 33,43. ¿Vale? Esto sería el Q sub 2, que coincide con la mediana, que era el dato central, 33,43. Vamos a calcular otro. Vamos a calcular aquí el Q sub 3, por ejemplo. Q sub 3. Hemos dicho, lo primero, localizar el intervalo. Intervalo. K por N partido de 4. Eso es igual. Como aquí en el Q sub 3, 3 por 100 partido de 4. Muy bien. Y esto me sale 75. Busco el 75. Aquí paso este. Es decir, ahora estoy. Vamos a poner si queréis con verde. Ahora estoy en este intervalo. Es decir, estoy en el intervalo. Lo pongo aquí. 40. 50. Vamos a resolverlo. Q sub 3. ¿A qué es igual? Límite inferior, 40. Más K por N menos partido de 4. La posición, en este caso ya la he calculado, 75. Menos F sub I menos 1. Estoy en este intervalo. Mi frecuencia sería esta. La anterior, 71. Partido de la frecuencia que estoy en ese sitio, 21. Por la amplitud del intervalo, ¿vale? Ojo que no se nos olvide este siempre por la amplitud del intervalo, por 10. Y este me sale 41,9. ¿Vale? Este sería el Q sub 3. Muy bien, chicos, muy bien. Y ahora, ¿qué pasaría cuando me coincide? Cuando yo busque el intervalo y me coincide exactamente. Vamos a verlo con este ejemplo. Vamos a calcular, por ejemplo, ahora el percentil 71. ¿Vale? Percentil 71. Lo primero que buscamos, igual que hemos dicho antes. Intervalo. ¿En qué intervalo está? ¿Cómo se calculaban los percentiles? La fórmula es la misma, K por N, pero simplemente partido percentil. Partido de 100. Muy bien. K, estoy buscando el 71. Número de datos, N, 100. Partido de 100. En este caso me sale el 71. ¿Vale? Esto lo buscamos en la frecuencia acumulada. Busco el 71. Y da la casualidad que me coincide. ¿Cuál sería el intervalo? 30-40. He dicho el intervalo, ponemos aquí abajo. Es el intervalo 30-40. Pero coincide. Cuando coincide, mucho más sencillo. Simplemente el P71 es igual al límite superior, L superior, límite superior. Hemos dicho que el límite superior era la parte de la derecha. Como es 30-40, límite superior, por lo tanto es 40. Ya tendríamos el percentil. Mucho más fácil, no hay que aplicar ninguna fórmula, ¿vale? Para calcular los deciles y los percentiles, la fórmula es exactamente igual, lo único que cambia es la posición. Pero todo lo demás es la misma fórmula. Bueno, espero que lo hayáis entendido, este tipo de ejercicios, resolver. O sea, calcular los cuartiles, deciles y percentiles cuando el gráfico, o sea, la tabla, me la da en intervalos, cuando hay intervalos, ¿vale? La moda que se calcula también distinto y los cuartiles, deciles y percentiles que tienen su formulita. No es difícil, pero sí que hay que saber cada cosa que es. Bueno, chicos, mucha fuerza, ánimo
y seguro que si practicamos un montón aprenderemos muchísimo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.